Buenas noches, nos reencontramos otra vez. Vamos a esperar para iniciar formalmente la clase que se empiecen a ingresar las personas. Eh, Hoy es la segunda, hoy jornada de nuestra clase, que como ustedes saben, tiene por título Hermenéutica Jurídica. Y, digamos, es un módulo que está pensado básicamente para abordar los temas de interpretación. En el día de ayer iniciamos esta conversación precisamente visualizando los conceptos generales o los problemas generales de la interpretación desde el punto de vista del lenguaje. Hoy, que es un componente o una perspectiva prácticamente de la teoría analítica, de la perspectiva, digamos, de la filosofía analítica. Por eso digámoslo así, los autores de cabecera para esa conversación eran Guattini y, Carlos Santiago Nino. Hoy me preguntan, vamos a hablar básicamente de una contraposición entre la perspectiva de la filosofía analítica, la interpretación que nos plantean los autores de la escuela analítica y los autores que forman parte de la tradición propiamente dicha hermenéutica, la hermenéutica jurídica, que es una tradición de origen alemán. No, me preguntan básicamente, estamos hablando de métodos de interpretación, lo que me pregunta Luis Alberto. Los métodos de interpretación en realidad son ya, digámoslo así, elementos de segundo nivel, porque nos estaríamos refiriendo con los métodos de interpretación a Carlos Santiago Nino. Era de la escuela, no de la exégesis propiamente dicha. La exégesis es un movimiento interpretativo del siglo XIX. Ya hoy son pocos los autores que reivindican la exégesis como tal. Eh, Hoy, digamos, como les digo, vamos a tratar de poner en cuestionamiento dos grandes perspectivas teóricas en materia de interpretación, que es, para continuar con lo que habíamos iniciado ayer, la perspectiva analítica y la perspectiva hermenéutica. Y por supuesto vamos, dado que ayer habíamos iniciado con algunos conceptos muy vinculados a la perspectiva de la perspectiva analítica, la teoría analítica del derecho, hoy vamos a visualizar de una manera más relevante los criterios propios de la interpretación hermenéutica. El tema de los métodos de interpretación, método analítico, método exegético, teleológico, vamos a ver cuáles eran los otros, en fin, y visualizar los distintos códigos interpretativos, como dicen otros autores, eso lo vamos a ver mañana. Hoy no vamos a entrar precisamente en esa dinámica, sino que vamos a ver, como les decía, la perspectiva de la escuela, de estas dos grandes escuelas que han marcado de manera importante el estudio de la interpretación jurídica, la filosofía analítica por un lado y la filosofía hermenéutica. Eh, un saludo, digamos, a todas las personas que se han estado integrando. He estado iniciando un lento para dar tiempo a que la mayoría se pueda ir ingresando. Veo que hay personas ya de Ecuador, no sé dónde son las otras que se han ido agregando, pero recuerden que en la medida de lo posible estos podría hacer un diálogo en la medida que ustedes planteen sus preguntas. Yo iré en la marcha, iré, digamos, tratando de ir aclarando. De entrada, digamos, vamos a concretar algunas ideas vinculadas a la perspectiva analítica que, como les digo, habíamos iniciado en el día de ayer. Y en el día de ayer vimos los problemas básicos del lenguaje, el tema de las vaguedades, las imprecisiones, antinomias, las contradicciones, digamos, las lagunas del ordenamiento jurídico. Y todo ese andamiaje teórico es propio, digamos, de los autores que pertenecen a la filosofía analítica hoy día. Y
son elementos importantes a la hora de uno abordar la interpretación comprendiendo los problemas vinculados al lenguaje. Entonces, un poco para tratar de ir dándole más consistencia a esta perspectiva de los autores analíticos, voy a seguir rápidamente, digamos, la perspectiva que nos plantea a grandes rasgos un autor como Riccardo Guastini. Habíamos iniciado ayer, habíamos hablado un poquito de las ideas de Guastini, pero hoy vamos a quizás entrar un poco más a fondo sobre este tema. Luis Alberto, el tema de la prueba, digamos, forma parte de otra temática dentro de la argumentación, porque tiene que ver ya con los juicios fácticos, con los presupuestos propios de los hechos que deben ser probados o incorporados al juicio, mientras que la perspectiva propia de la interpretación, en principio, tiene que ver con los factores normativos. Entonces, en principio, digamos, mi participación en este módulo, en este curso, no tiene que ver, no fue pensada mi clase para entrar en consideraciones de los temas probatorios. Ahí me imagino que algún otro módulo está pensado para entrar en esas consideraciones. La cuestión del silogismo es que no estamos aquí entrando en la consideración del silogismo práctico. Estamos tratando de dilucidar primero la premisa mayor del silogismo, que es el problema de la determinación del derecho. Cuando uno trata de visualizar la práctica, el efecto práctico de la aplicación del derecho, evidentemente en un caso concreto, primero tiene que identificar el material normativo, primero hay que identificar la premisa mayor, y eso es justamente donde se mueve en el terreno de la interpretación jurídica, porque en el ámbito práctico tenemos que visualizar, en el ámbito, digamos, del razonamiento jurídico, tenemos que visualizar la parte normativa propiamente dicha, la determinación de la premisa mayor, y luego la determinación, la cuestión de la premisa menor, que tiene que ver con el hecho. Y por supuesto, para establecer el hecho tenemos que apelar a las pruebas. Pero en este caso no estamos entrando en la determinación de pruebas de hechos. No estamos, cuando uno analiza la interpretación básicamente lo que trata es de darnos el marco de comprensión de la premisa mayor. Tratar de establecer cuál es el derecho que rige el caso. Luego los hechos en sí mismos, los hechos requieren, como dice, razonamiento de carácter fáctico, requieren pruebas. Y ese es el otro elemento. Pero en realidad, digamos, esta intervención mía, o esta clase en la que yo voy a participar, no entrará en las consideraciones que tengan que ver con el silogismo práctico, porque en realidad nosotros no estamos pensados para entrar en la consideración del supuesto de hecho, que es la segunda parte de ese trabajo. Pero si te interesa, digamos, esa dinámica en particular, yo te recomendaría una obra que es particularmente útil porque trata precisamente de manera integral estos temas de la argumentación, tanto de la perspectiva normativa hasta pasar a la fase propia de los hechos. Y es esta obra, digamos, que es una obra colectiva dirigida por Marina Gascón, que además es reconocida jurista que ha trabajado mejor que nadie posiblemente los temas de la argumentación de los hechos. Hay un libro, de hecho, que es clásico de ella sobre este tema, que digamos, la prueba de los hechos, que trata la perspectiva de la argumentación en el factor propiamente de los hechos del tema probatorio. Pero como te digo, como planteo, digamos, este es un tema distinto del problema propiamente dicho de la interpretación, porque la interpretación lo que hace es preocuparse básicamente del problema normativo, del problema de la determinación de eso que, como tú bien planteas, es la premisa mayor de un problema. Y en el día de ayer habíamos visto algunos problemas vinculados al lenguaje y que son, digamos, elementos propios con el que nosotros lidiamos. Y sé que tenemos interés, digamos, importante en tratar de visualizar un elemento práctico de estas clases, pero también no podemos obviar las discusiones que son más de contenido en principio teórico, porque los problemas interpretativos
en principio, requieren el dominio de determinados códigos, de determinados métodos de interpretación. Y lo que hoy vamos a ver son cómo las distintas perspectivas, o al menos dos grandes perspectivas teóricas, se aproximan a la interpretación con, digámoslo así, metodológicamente distinta. Y eso afecta desde el punto de vista práctico las posibilidades de acción, lo que pueden hacer los intérpretes. En la medida de lo posible yo voy a tratar de señalar algunos ejemplos, por supuesto vinculados a la práctica del tribunal que yo mejor conozco, que es el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en el cual yo trabajo. Pero en realidad, digámoslo así, el tema de estas distintas perspectivas teóricas, que es lo que discutimos en el ámbito de la hermenéutica jurídica, nos ayuda a tener un parámetro claro a la hora de poder iniciar luego la discusión sobre los métodos. Miren, les decía que lo que habíamos tratado ayer básicamente se inscribe en la llamada escuela, en las llamadas teorías analíticas. Bien, reitero, dar la bienvenida a todos los que se han estado agregando en este momento. Vamos a tratar de mantener este diálogo como una línea de continuidad con relación a lo que habíamos iniciado en el día de ayer. Y así como ha intervenido Luis Alberto Licera con algunas interrogantes, ustedes pueden hacerlo. Y si tienen una duda, perfectamente trato de hacer la aclaración en la medida de lo posible, como traté de hacer en este momento, para dejar un poco claro cuál es el parámetro en el que vamos a movernos. Bien, miren, decía que en una visión rápida de algunos autores, vamos a ver la perspectiva de la filosofía analítica. Tenemos distintos autores que son analíticos, autores que van desde un Hart hasta autores como Nino. Hay Joseph Raz, hay una amplitud, digamos, de autores que pertenecen a la escuela de la filosofía analítica, que es posiblemente la filosofía que ha recibido mayor nivel de impulso en el ámbito de la teoría del derecho en el siglo pasado. Hay un trabajito, yo lo mandé a los organizadores apenas hoy, me imagino que lo colgarán mañana para ustedes, un pequeño ensayo que elaboró Atienza sobre estas dos perspectivas, precisamente la perspectiva analítica y la perspectiva hermenéutica. Pero yo no voy, voy a tratar de seguir un poco la sinopsis que hace Atienza, pero apoyándome directamente en los autores que conozco y que he leído sobre estos temas, precisamente, que son los dos que Atienza utiliza de modelo: Guattini por un lado y Ronald Dworkin por el otro. Pero también vamos a visualizar algunas otras perspectivas de estas escuelas que nos sean útiles. Empezar precisamente por la perspectiva analítica. Vamos a hacerlo de la manera más rápida y posible y vuelvo y les repito, quisiera que ustedes puedan en la medida de la marcha hacerme comentarios, preguntas, y yo poder ir retroalimentando en la medida que sea posible. Digamos que de entrada tenemos un autor como Guattini, que es un autor analítico. Guattini lo primero que hace cuando trata de explicar la cuestión de la interpretación es visualizar distintos niveles o distintas, digámoslo así, distintos niveles de interpretación. Hay una interpretación que es un poco más amplia, más estrecha, más laxa, y entonces estos distintos niveles de interpretación son los que marcan el punto de partida de la práctica interpretativa. Hay un nivel de interpretación más abstracto, que para Guattini sería una especie prácticamente de traducción. Ese nivel más abstracto básicamente coincide con el nivel de comprensión, es decir, toda comprensión que uno realiza de un texto normativo, para deducir de él la norma que resulte aplicable, para deducir de él lo que ustedes denominan como la premisa mayor. Bueno, eso puede ser considerado en un sentido amplio interpretación. Entiéndase, teniendo a la mano cualquier tipo de situación en la que tenga que aplicar una norma, una disposición legal a un conflicto determinado, la deducción que yo haga de esa normativa para aplicarla, bueno, pues eso es de alguna manera interpretación en sentido amplio.
Luego hay una interpretación que es un poco más estricta, que tiene que ver con la reformulación de los textos normativos. Cuando uno tiene una disposición y trata de buscarle su significado, trata de extraer el significado concreto para encontrar la norma, eso es la actividad interpretativa. Pero ahí la interpretación luego tiene un sentido un poco más estricto, que tiene que ver ya no con la comprensión propiamente dicha, sino con encontrar un significado. Es una actividad en la que nosotros tratamos de deducir el significado de un texto normativo para encontrar la norma explícita del mismo, en aquellos supuestos donde se requiere algún nivel de complejidad. Y esta actividad interpretativa es, digamos, en principio la más importante, o la que se tiende a visualizar como la actividad interpretativa propiamente dicha, en la que los juristas hablamos. Es decir, ya lo advertíamos ayer, se plantea mayoritariamente que se interpreta cuando hay duda. Cuando verdaderamente estamos frente a un texto normativo que su significado no nos parece claro, entonces es cuando consideramos que estamos en el terreno de la interpretación. Pero en realidad la interpretación siempre se hace en la práctica del derecho. Lo que pasa es que en los supuestos donde las normas, los textos, digamos, nos ofrecen una solución que cuadra perfectamente o rápidamente o intuitivamente con el problema que tenemos que solucionar, pues la interpretación se vuelve intuitiva. Y entonces no requerimos de operaciones más o menos rigurosas para poder determinar el sentido de las normas jurídicas o el sentido de los textos para extraer la norma que tenemos que aplicar. Luego, en el ámbito de la teoría, Guattini nos plantea que existen distintas teorías de interpretación. Es decir, Guattini nos señala básicamente 3 teorías interpretativas, y casi todos los autores que sobre el tema de la interpretación nos plantean estas 3 teorías distintas. Las teorías cognoscitivas. ¿Qué es una teoría cognoscitiva de interpretación? O formalista. Es una teoría que plantea que básicamente los problemas de interpretación son problemas de conocimiento, y que lo que hace el intérprete básicamente es deducir de una disposición el significado de la misma. Y por lo tanto, lo que tenemos que apelar son a mecanismos o métodos que nos permitan entender, que nos permitan extraer o deducir de las disposiciones normativas su significado. Esto supone que, por lo tanto, que a cada norma jurídica o a las normas jurídicas es posible encontrar uno o varios significados, y que la actividad del intérprete es una actividad de conocimiento, de ahí el nombre de actividad digamos de teoría de carácter cognoscitivo. Es decir, el intérprete lo que hace es extraer, a partir de conocer la disposición normativa, extraer las normas que están implícitas dentro de ese ordenamiento. Y entonces la labor del intérprete es una labor cognoscitiva, es una labor de conocimiento. Estas teorías, digamos, coinciden con las teorías clásicas de la exégesis. La exégesis es una teoría de carácter cognoscitivista, lo mismo que la jurisprudencia de los conceptos en Alemania. Este tipo de doctrinas que brillaron sobre todo de manera importante en el siglo XIX, centran, como digo, su aplicabilidad en el ámbito de que el intérprete lo que debe hacer es conocer el significado de las normas de los textos, para de él deducir las normas que son relevantes para la solución de los casos que se les presentan. Y por lo tanto, entre otras cosas, esa deducción y ese conocimiento supone que uno tenga que apelar a la intencionalidad del legislador. Es decir, estas teorías también se basan en la idea de que es posible entender cuáles son las intenciones de los autores de los textos. Y por lo tanto, las teorías cognoscitivas también son teorías intencionalistas. Todas las teorías o las construcciones teóricas del llamado originalismo en el contexto norteamericano, o las teorías que se basaban en la idea de la voluntad del legislador, son teorías de interpretación cognoscitivista. Es decir, que cada vez que uno apela a la idea de la voluntad del legislador, la voluntad del constituyente, está apelando a una teoría interpretativa de carácter cognoscitivo.
Porque suponemos que existe una voluntad y que esa voluntad es posible, debe respaldar la aplicación que realicemos del derecho, de las distintas disposiciones normativas que tengamos que aplicar en los casos prácticos. Por lo tanto, la función del intérprete, del juez como sujeto intérprete, digamos, por antonomasia, es encontrar esa voluntad. Encontrar esa voluntad del legislador, del autor de la norma, que es lo que va a significar el punto determinante de la práctica del derecho. Una segunda teoría, digamos, están las teorías, digamos, escépticas. Las teorías escépticas básicamente lo que apelan es a la idea de que no existe, digámoslo así, la interpretación no es un tema que tenga que ver con valoración ni con conocimiento, sino es un tema de decisión. En realidad no existe un contenido normativo previo a la interpretación. Es el intérprete con su actividad el que determina el sentido normativo, el que deduce, el que crea de alguna manera el derecho para el caso práctico, para la solución pragmática. Porque lo que tenemos en realidad son propuestas normativas abstractas de las cuales nosotros no podemos deducir antes de la realidad práctica cuál es su significado. Y ese significado, por lo tanto, es volitivo. Y la actividad interpretativa es una actividad creativa. Esta tesis, digamos, la tesis escéptica sería la contracara de la teoría cognoscitiva. ¿Por qué? Porque el énfasis se pone en que no existe contenido normativo previo a la interpretación. De alguna manera, lo que hace el intérprete es crear a partir de la disposición, crear la norma. Luego están las teorías intermedias. Las teorías intermedias, digamos, son aquellas que producen una disociación teórica entre los problemas y plantean la distinción entre los llamados casos fáciles y casos difíciles. En los casos fáciles, las interpretaciones son deductivas, son cognoscitivas. Es decir, cuando tenemos un caso fácil, de acuerdo a las perspectivas intermedias, en realidad lo que hacemos es aplicar una deducción. Tratamos de conocer la norma y a partir de ese conocimiento aplicamos el derecho. Pero luego están los casos difíciles. En los casos difíciles, precisamente como no hay una comprensión previa de la norma como tal no preexiste porque en realidad está difusa la determinación de la práctica del derecho, la determinación práctica de cómo la norma debe regir un caso concreto. Entonces, esa actividad exige valoración, exige un ejercicio creativo. Entonces, las teorías intermedias precisamente tratan de poner en juego estos dos niveles. En los casos fáciles, si se quiere, se aplica un método de carácter cognoscitivo, mientras que cuando estamos frente a un caso difícil, en realidad lo que hacemos es aplicar una teoría o métodos que son más bien de carácter creativo, métodos que construyen normas. Y por lo tanto, a partir de esta teoría intermedia, digamos, cuenta con muchísimos autores que la asumen, pero en realidad, como cualquier teoría interpretativa, tiene sus dificultades. Solamente no quisiera tomar partido por ninguna de estas perspectivas. En este momento lo único que trato es de reflejar los temas que están detrás de estas distintas teorías. Lo otro que hace Guattini ya lo habíamos visto ayer, es señalar los problemas propios del lenguaje normativo, del lenguaje que afectan por lo tanto las construcciones normativas, es decir, el derecho al lenguaje. Por lo tanto, el derecho está afectado de un sinnúmero de problemas que tienen que ver con las vaguedades, veíamos ayer las contradicciones o antinomias, veíamos las lagunas del ordenamiento, y en fin, todos estos problemas del lenguaje se terminan trasladando a la práctica del derecho. Esto no es algo sobre lo que voy a explayarme hoy porque, como digo, ya lo habíamos advertido ayer.
Las teorías analíticas ponen un énfasis importante sobre la idea de que la práctica de la interpretación, buenas noches, bueno, déjame hacer una breve pausa para saludar a todas las personas que se han ido incorporando. Buenas noches, veo gente de Bolivia, he visto gente de Ecuador, de México, de Colombia, en fin, los saludo a todos. Espero que no vaya yo demasiado rápido, sé que a veces hablo con un poco de velocidad, pero espero que todos estén siguiéndome. Como les digo, cualquier duda, pregunta, me la pueden plantear. Lo que hemos tratado hasta ahora básicamente son algunas ideas básicas de las construcciones de la teoría analítica desde la perspectiva de un autor como Ricardo Guastini. Y tratar, digamos, de cerrar algunas ideas importantes. Entonces, la interpretación en sentido general para los autores que pertenecen a esta escuela es un ejercicio, digámoslo así, que se traduce en pasar de una disposición normativa, que es el texto, a la norma o el producto normativo, que es la norma que nos va a servir de premisa mayor luego para la actividad práctica en la aplicación del derecho. La teoría, la otra teoría relevante o el otro gran relato de análisis que es el que vamos a tratar hoy con mayor nivel de detenimiento, porque como les señalaba, los conceptos que tratamos ayer sobre la interpretación están profundamente vinculados a la visión analítica. Estamos hablando el segundo gran relato de interpretación que digamos es relevante para nosotros entender este tema de la hermenéutica, es precisamente la perspectiva hermenéutica. La hermenéutica jurídica es en sí misma una escuela, es un tipo específico de interpretación y es completamente distinto en principio a la perspectiva analítica. Si la perspectiva analítica pone mucho énfasis en el lenguaje, en las normas como tal, y la interpretación se convierte en una actividad relevante para encontrar el sentido de las normas, para deducir los significados que estén contenidos en las disposiciones, esos significados que son las normas. Ayer lo advertíamos. Lo que la teoría analítica nos plantea básicamente que lo que contienen los textos, la ley, la constitución, lo que tienen son disposiciones. Y esas disposiciones, si queremos aplicarlas en el ámbito práctico, tenemos que convertirlas en normas. Y las normas en realidad son precisamente el producto de la interpretación. Por eso la perspectiva analítica pone un peso importante en el lenguaje y en la capacidad de extraer, deducir o de crear a partir de las disposiciones las normas que pueden servirnos para la práctica del derecho. La perspectiva hermenéutica es distinta. La perspectiva hermenéutica reconoce, digamos, sin duda la importancia del lenguaje, no rechaza la importancia del lenguaje, pero el protagonismo de la interpretación no está dado en el lenguaje, no está dado en los textos, no está en las normas. Está más bien, el protagonismo de la práctica de la interpretación es más bien en el fenómeno ontológico. Es una perspectiva filosófica un poco más densa, porque pone un énfasis importante en el rol que corresponde al intérprete. Es decir, el protagonismo finalmente de la interpretación está dado por el rol que juega el intérprete como sujeto que tiene que dotar de sentido el derecho, que tiene que dotar de sentido las disposiciones normativas. Entonces, el problema del derecho ya por lo tanto no se puede ver desde un ejercicio abstracto de construcciones abstractas de disposiciones normativas de las cuales tratamos de encontrar su significado práctico, sino que más bien se produce a través de una interacción compleja entre el intérprete y las normas. La perspectiva hermenéutica, por lo tanto, traslada el protagonismo de la práctica interpretativa al sujeto que forma parte de la interpretación, al intérprete, no al texto.
No rechaza la importancia del texto, repito, pero sí pone el énfasis más importante en el rol que corresponde al intérprete. Las perspectivas hermenéuticas se fueron construyendo en el ámbito, digamos, de la filosofía general, y hay autores hermeneutas generales que son muy, de los cuales luego el derecho se ha apropiado, autores como Gadamer, Paul Ricoeur, son, digamos, autores que construyeron teorías, no propiamente dicho en el ámbito del derecho, las teorías hermenéuticas, pero luego los juristas fueron apropiándose de ellas. Entonces, digamos que la interpretación, al poner un énfasis en la actividad del juez, no significa esto que la perspectiva analítica, quiero dejar en claro, reduzca a un ejercicio meramente subjetivo la interpretación. No, porque las teorías también hermenéuticas ponen en perspectiva la necesidad de una cierta comprensión ética. Es decir, hay unos ciertos parámetros, una cierta exigencia ética o moral que se impone sobre la actividad del juez, para fines de que el juez precisamente trate de encontrar soluciones que respondan a un contexto más amplio que su mera ideología. Que esta es una de las cuestiones sobre las que se puede atacar de manera importante la perspectiva hermenéutica. Al poner todo el peso de la actividad interpretativa en el intérprete, en el juez, podemos de alguna manera caer en un riesgo importante para la seguridad jurídica, porque en realidad el intérprete es el que le va a dar sentido a la norma. Y por lo tanto uno pudiera decir que cuanto intérprete haya, cuantas interpretaciones posibles puede haber. Pero en realidad la filosofía hermenéutica ha tratado de crear criterios que permitan, si bien no eliminar del todo el carácter multívoco de las interpretaciones o la cantidad diversa de interpretaciones que puedan aparecer en la práctica del derecho, sí al menos contenerlas, estableciendo algunos parámetros mínimos que permitan establecer un marco de posibilidades. Y un concepto, digamos, que algunos autores han rescatado de la filosofía aristotélica es la frónesis o la prudencia. Es decir, el juez tiene que desarrollar una práctica a partir de cierta prudencia, porque la prudencia es lo que va a permitir que la interpretación no sea un ejercicio arbitrario. Entonces, fíjense, hay, como les digo, una cantidad interesante de muchos trabajos sobre este tema, y yo no quisiera, digamos, expandirme mucho. Solamente voy a referirme a algunas ideas muy breves para entrar luego en otros temas, otros aspectos que pudieran considerarse más pragmáticos para los fines de la práctica del derecho, que sé que muchas personas están interesadas en visualizar esa dimensión. Saludo a las personas que se han agregado nuevamente desde Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, en fin. Bienvenidos y vamos a continuar, ¿verdad?, con este diálogo, que es el segundo de nuestra clase. Ayer habíamos empezado este diálogo. Entonces, la cuestión de la hermenéutica, como digo, está puesta en el énfasis importante del sujeto, cómo debe interactuar con el caso. Aquí es importante porque se produce una interacción bipolar entre el caso, la norma y por supuesto el sujeto, el intérprete, que es el que permite unir el problema con la norma. Hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido fantástico para entender esta idea del llamado círculo hermenéutico, círculo interpretativo, que lo plantea un autor que reivindica de alguna manera esta visión hermenéutica en la interpretación. Me refiero a Gustavo Zagrebelsky, que es un autor italiano, en un libro que es un clásico, me imagino que ustedes ya lo han visto, lo conocen, que es el derecho dúctil. Hay en el derecho dúctil, digamos, Zagrebelsky hace una referencia sobre este círculo hermenéutico y sobre esta práctica que a mí me parece que es un párrafo, una idea que es inmejorable. Y me gusta compartirlo siempre que tengo la oportunidad en mis clases, para fines de
de poder visualizar a qué me refiero con esta perspectiva bipolar, esta interacción entre el caso. Porque es muy importante dejar claro esto. Para el hermenéutica, para el autor hermeneuta, la importancia de la interpretación tiene que partir del problema, del caso. A diferencia quizás del autor analítico, que su problema, el problema más importante de la interpretación parte de los textos, de los problemas del lenguaje. Para él, hermeneuta, el problema, digamos, más relevante es la vida, es el caso. Y desde el caso nosotros tratamos de avanzar más adelante. Dice Zagrebelsky, de una manera, como les digo, inmejorable, en el proceso de interpretación del derecho, el caso es el motor que impulsa al intérprete y marca la dirección. Partiendo del caso, se acude al derecho para interrogarlo y obtener de él una respuesta. A partir del caso, el intérprete procede a buscar las reglas y vuelve a él. En un procedimiento circular, el llamado círculo interpretativo, de dirección bipolar, que finaliza cuando se componen de modo satisfactorio las exigencias del caso y las pretensiones de las reglas jurídicas. Es decir, que se produce una conexión necesaria entre el caso y el derecho, entre el caso y las reglas jurídicas que pueden regir el caso. Pero esa vinculación no es una vinculación, digámoslo así, de carácter técnico o metodológico, según los hermeneutas. Es una vinculación existencial. Este es el punto neurálgico, digamos, de la comprensión de la hermenéutica clásica. Hay una cierta visión existencial, una conexión existencial fenomenológica entre el caso y el derecho, y por supuesto mediado todo esto por el rol protagonista que tiene el intérprete. Entonces fíjense, esto es una perspectiva que es distinta claramente de la perspectiva que habíamos visto ahorita, de la perspectiva analítica. Ahí es interesante advertir que aunque algunos autores rechazan la idea de que un Ronald Dworkin, por ejemplo, se deba considerar un autor que integre la escuela analítica, la perspectiva hermenéutica, en realidad las teorías de Dworkin son perspectivas teóricas que pudieran ser consideradas sin duda como parte de esta gran escuela de la escuela hermenéutica. Lo que pasa es que la mayoría de los autores hermenéuticos de las teorías hermeneutas son europeos, tienen una sede importante de autores alemanes. Yo, como tengo dificultades para el manejo de la mayoría de los nombres de los autores, prefiero omitirlo. Pero sin duda, entonces vamos a ver precisamente de una manera rápida la perspectiva teórica que ofrece, digamos, un Ronald Dworkin, porque me parece que es una perspectiva que nos permite entender ya desde un punto de vista más situado estas ideas que podemos ver, digamos, de las ideas de una aplicación práctica de la teoría hermenéutica. Les decía, yo les compartí, o voy a compartirles unos textos, no sé si los subieron, y uno de los que les compartí es de este libro, y precisamente aborda un capítulo que se refiere a la teoría de la interpretación de Dworkin. Andrei Marmor es un autor israelí, estudioso de la filosofía analítica, y precisamente trata de poner en perspectiva la teoría hermenéutica o la perspectiva hermenéutica de Dworkin. Vamos a ver algunas ideas que están vinculadas a esta perspectiva teórica que, insisto, uno puede considerarla en sentido amplio, que forma parte de la perspectiva hermenéutica. Miren, lo primero es que la perspectiva, digamos, de este tipo de autores rechazan la posibilidad de que se pueda comprender el derecho en abstracto. Es decir, el derecho en realidad es una práctica. Y por lo tanto, para comprender el significado del derecho en la solución de los casos, tenemos que estudiarlo en perspectiva práctica. Por eso la teoría de Dworkin lo que hace es reconfigurar la teoría del derecho desde una perspectiva interpretativa. Es decir, se trata de una perspectiva del derecho que pone un énfasis en la interpretación. Y en sentido general, toda la hermenéutica apunta por ese camino.
Por eso, algunos autores hablan del giro interpretativo o la expansión interpretativa en el derecho. Es decir, la perspectiva hermenéutica nos vende una idea del derecho como un producto esencialmente interpretativo. Es decir, que ya no podemos estudiar el derecho solo desde los dogmas de las fuentes del derecho. Tenemos que estudiar el derecho desde las perspectivas de la realidad, desde la perspectiva de la realidad de los casos, porque son los casos los que nos van a permitir a nosotros marcar el rumbo de dirección del derecho en su eficacia práctica. Entonces, como les decía, para un autor como Dworkin el derecho no es una cuestión que se pueda deducir de enunciados normativos abstractos, sino que es una especie de práctica social. Y entonces, esta práctica sin duda es una práctica de tipo valorativo, racional, pero también, aunque no es una perspectiva de Dworkin, sino de otros autores hermeneutas, también es una perspectiva existencial. Es decir, hay una cierta conexión existencial en la práctica y por eso tenemos que visualizar el derecho, digamos, no solo desde los cánones, desde los textos formales, desde la abstracción, sino que también tenemos que poner un énfasis en la dimensión práctica. Bien, entonces, la perspectiva de Dworkin es tratar de contemplar la solución del derecho de la perspectiva de un caso difícil. Desde la perspectiva, digamos, de un caso difícil. Y esto es importante, digamos, el caso difícil es lo que va a permitir poner, digamos, el laboratorio de prueba de la práctica interpretativa por la que apunta este autor. Entonces los autores hermeneutas y un autor como Dworkin en particular pone un énfasis importante en una teoría interpretativa, una teoría más que una teoría interpretativa, buscar métodos interpretativos, en realidad ponen el énfasis en la valoración del derecho, en la perspectiva valorativa. Entonces el peso importante de la interpretación está dada por una teoría moral que nos sirva a nosotros como parámetro general para uno entender a qué apelar cuando el derecho escrito, cuando los textos del derecho de alguna manera se nos acaban. Por lo tanto, no se pone mucho énfasis o mucha importancia en lo metodológico. A diferencia, y vamos a ver mañana, precisamente los que tienen esas dudas sobre los métodos interpretativos, mañana vamos a entrar en esa cuestión de los métodos, los códigos, códigos o criterios interpretativos. Pero para la perspectiva, digamos, hermenéutica de un autor como Dworkin, en principio, la cuestión no está centrada en el método. Hay otros temas más relevantes que tenemos que abordar para llegar. Entonces el derecho es una práctica que se construye. La práctica del derecho, la interpretación, es una especie de conversación. Es una especie de conversación en la que nosotros, digamos que no es una simple conversación en la que tenemos que tratar de buscarle un sentido, sino más bien es una construcción. Y entonces la teoría de Dworkin precisamente nos plantea el llamado método constructivo. ¿Qué es el método constructivo, digamos, que nos plantean estos autores y que en el ámbito de las teorías tradicionales europeas se denomina concretización? En realidad, la idea de este método es más bien que nosotros tenemos siempre que buscar la manera de visualizar la relevancia práctica del derecho, bajo la perspectiva de un compromiso, digamos, con la mejor solución posible que ese derecho pueda ofrecer para el caso. Es decir, el intérprete no es un sujeto desinteresado, no es un observador desinteresado. El intérprete está interesado en tratar de encontrar la mejor solución posible. Una solución posible que puede estar mediada precisamente por múltiples consideraciones morales, a partir de una determinada teoría moral. Una teoría moral que no debe ser el ejercicio arbitrario del intérprete, sino que una teoría que se basa precisamente en los valores que están internalizados en el cuerpo normativo superior del ordenamiento, que es la Constitución.
Y esto es importante tenerlo claro. Es decir, cuando las teorías hermenéuticas ponen un peso importante en el rol que corresponde al juez, no le están entregando un cheque en blanco. El juez sí, tiene un rol creativo, tiene un rol de construcción, si se quiere, y de concretización del derecho cuando en los casos, a partir de las exigencias de los casos, pero el juez está obligado por un techo ideológico, por un techo de valores que está contenido en la Constitución. O que de alguna manera se deducen de la Constitución. Y aquí yo introduzco una corrección que plantean los autores del llamado positivismo incluyente. Es decir, a mí me parece que toda la construcción de una teoría moral que tengamos que apelar en el derecho para fines prácticos, para fines de poder encontrar soluciones posibles en este modelo constructivo, tiene que basarse en derecho, en principios o valores que puedan ser contenidos o deducidos del propio texto constitucional. No podemos dar un cheque en blanco para que los intérpretes traten de filtrar de manera arbitraria sus propios valores en el ordenamiento al margen de las exigencias de esos valores que están internalizados en el sistema superior del ordenamiento. Porque si no, entonces toda la práctica del derecho se volvería una Babel meramente arbitraria. Tendríamos tantas interpretaciones posibles como cuantos jueces o sistema de valores distintos tenga cada juez. Y eso sencillamente sería insostenible desde el punto de vista práctico. Entonces yo sí creo que tenemos que visualizar ese sistema de valores desde el punto de vista de los valores que están contenidos en la Constitución. En la práctica del derecho, entonces, en la perspectiva de la construcción de Dworkin identifica tres fases. Habíamos mencionado ayer. Una etapa preinterpretativa, una etapa interpretativa propiamente dicha y la etapa postinterpretativa. La etapa preinterpretativa básicamente lo que hace es identificar la práctica, cuáles son las reglas, las normas que rigen el derecho, el ordenamiento, que pertenecen de alguna manera al derecho y que puedan resultar relevantes para la solución de nuestro problema. En la etapa interpretativa, tratamos de identificar los valores, los objetivos que están tras esa práctica, tras esa norma. Y tratamos de identificar precisamente los contenidos materiales que nos puedan resultar útiles para poder aplicarlo al derecho. Y en la etapa postinterpretativa lo que hacemos es precisamente someter a prueba, a reajuste y reformular el ordenamiento, reformular las normas que nos resulten válidos para la práctica. Hay un elemento importante de la construcción, digamos, de un Dworkin, y es que Dworkin visualiza el rol del juez como una especie de sujeto que participa en la construcción de una realidad, de una especie de novela. El autor, el juez, es una especie de participante en una novela de carácter colectivo en la que él va introduciendo capítulos y va adheriendo contenidos a medida que desarrolla su práctica. Entonces ahí él utiliza una metáfora que me parece sumamente interesante, la llamada novela en cadena, para justificar esa imagen del derecho. Y el derecho, por lo tanto, en esta perspectiva es esencialmente argumentativo, es decir, lo relevante de la interpretación constructiva depende de los argumentos, es decir, el derecho depende de esa construcción argumentativa. No es algo que se pueda deducir, que podamos, digamos, deducirlo abstractamente simplemente apelando a determinados métodos interpretativos, sino que también tenemos que encontrar la consistencia argumentativa para soportarlo. Y esta consistencia argumentativa no está pensada estrictamente desde lo metodológico, sino sobre todo desde el sistema de valores que sirven de sustento a todo el derecho, que sirven de sustento al derecho que hemos de tratar de aplicar a los casos desde el punto de vista práctico. Entonces, digamos que para sintetizar, yo creo que un elemento que tenemos que tener claro es esa idea de el compromiso del intérprete con tratar de visualizar la mejor interpretación posible. Es decir, el intérprete es un sujeto comprometido, no es un sujeto neutral con el sistema de valores que debe aplicar, sino que está comprometido con tratar de lograr la mejor interpretación posible, tratar de ver el derecho bajo su mejor luz, dice Dworkin.
Entonces es un compromiso importante de la práctica del derecho. Pero ese compromiso para introducir perspectivas de otros autores hermeneutas no solamente es una cuestión valorativa de carácter social, sino que también depende de esa vivencia experiencial del juez. Porque el juez está imbuido de un sistema de valores particulares. De ahí que estos autores hermeneutas se refieran a la llamada precomprensión, que es una comprensión anticipada, que es el sistema de prejuicios que todos tenemos a la hora de afrontar el derecho. Todos tenemos una precomprensión. Pero precisamente, si queremos ser justos, si no queremos dejar que nuestra visión del derecho pueda ser un ejercicio arbitrario, los intérpretes tienen que tratar de encontrar un sistema de valores que esté institucionalizado dentro del ordenamiento jurídico constitucional, dentro del sistema máximo de valores, para precisamente tratar de darle consistencia y coherencia a las propuestas de interpretación que plantean, para que no sea un ejercicio puramente arbitrario. Entonces, como les dije, ya si ustedes se han compartido algunos textos que podrán ser útiles para estudiar estas perspectivas y no hacer un ejercicio, digamos, un ejercicio acá de exageradamente teórico, abstracto, sino que también es importante ir directamente a los textos para nosotros hacernos de una opinión que sea un poco más técnica. Yo, en esta primera hora, yo no creo que dure 2 horas hoy hablando, mi garganta está un poco dolorida, pero vamos a continuar. Miren, otro elemento, yo quisiera introducir algunas otras ideas que me parecen importantes para la idea de la interpretación. Y aquí sí quizás le puedan resultar, puedan tener alguna dimensión práctica en la medida que pueda ser útil. Lo cierto es que cuando nosotros apelamos a la práctica de la interpretación en el ámbito del derecho, cuando apelamos con conciencia a una práctica interpretativa, cuando tratamos de interpretar, lo hacemos siempre en contextos donde nos parece, o cuando tomamos conciencia de la interpretación, tomamos conciencia en aquellos contextos donde parece que la solución intuitiva que podemos haber advertido a partir de esa fase de esa interpretación prima facie, esa actividad preinterpretativa, no nos satisface. O incluso cuando parecería que no tenemos una normativa, que son aquellos supuestos de lagunas. Y veíamos en la clase de ayer cómo las lagunas pueden ser normativas o axiológicas. La laguna normativa, que es precisamente la ausencia de disposición en el ordenamiento jurídico para la solución de un caso particular. Y la laguna axiológica, que se produce precisamente luego de la interpretación, a partir de una disociación respecto de una norma existente, porque nos consideramos que la solución que ofrece a un caso particular, a un caso concreto, nos resulta intolerable a partir de un sistema de valores que están instituidos en el propio ordenamiento. Y entonces construimos esa laguna para precisamente luego tratar de encontrar, a partir de una actividad de construcción jurídica, a partir de una actividad de integración y de métodos básicamente de carácter analógico o análogos, tratar de encontrar una solución que sí nos resulte justa. Pero en la práctica del derecho, digamos, cuando nosotros apelamos con claridad a la interpretación, es porque las disposiciones normativas no nos ofrecen una solución completamente satisfactoria, o por lo menos no la vemos con mucha facilidad. Hay autores, digamos, Nino plantea básicamente en la práctica de la interpretación una serie de pasos que en principio se supone que uno sigue para la aplicación del derecho. Bueno, básicamente lo que trataba de señalar con la perspectiva hermenéutica, me pregunta Fernando Escobar, está explicado más adelante, pero para atrás, pero vamos a hacer una breve explicación. Es una perspectiva filosófica general de la que se han apropiado
los juristas, algunas escuelas algunos estudiosos del derecho que asumen esta perspectiva. Y básicamente la perspectiva hermenéutica de interpretación lo que hace es que traslada el protagonismo de la interpretación del texto, que es digamos, de lo semántico, de lo textual, a la experiencia vivencial del sujeto que es el intérprete, situado tanto en el plano de la experiencial, en el plano de su existencialidad, como el conjunto de valores fundamentales, el conjunto, digamos, de elementos éticos. Todo va a depender de las distintas perspectivas que están en el medio. La cuestión básica aquí que tienen en común las teorías, digamos, hermenéuticas es que el juez, el intérprete, viene a ser el sujeto protagonista del proceso de interpretación. Es decir, ya el protagonismo de la práctica interpretativa, de la interpretación, no está dado por el texto, no está dado por las disposiciones de las cuales nosotros tratamos luego de extraer los significados de las normas, sino que el protagonismo de la interpretación para los hermeneutas está dado en el sujeto que realiza la interpretación. Y aquí, por supuesto, entran distintas perspectivas, desde los que visualizan la mayor relevancia en su experiencia y por lo tanto el juez como sujeto a partir de su propia experiencia vivencial es el sujeto que le da sentido a la norma, y otros que ponen un peso importante en el factor ético, no en la perspectiva subjetiva del juez, sino en la interacción con la comunidad y el sistema de valores superiores que en última instancia encontramos o deducimos de la Constitución. Eso es lo que plantea la diferencia entre un autor como Dworkin, que apela a esta última idea, y los autores hermeneutas más tradicionales europeos, digamos, que apelan a esta idea más vivencial, más experiencial, más existencial, y no tanto al sistema, digamos, de valores que estén internalizados en la sociedad. En todo caso, digamos, la perspectiva hermenéutica reconoce la importancia, digamos, de la prudencia, de lo que se denomina la frónesis en el contexto aristotélico, que ha sido rescatado por algunos autores hermeneutas como un factor importante para evitar un ejercicio de arbitrariedad interpretativa. Decía que en la práctica de la interpretación, digamos, ya cuando acudimos a realizar la actividad interpretativa, los autores más de tipo analítico, y en este caso voy a seguir saliéndome ya de la perspectiva hermenéutica, nos plantean la existencia de una serie de pasos que me parecen a mí que pueden ser muy útiles de alguna manera para nosotros entender esta práctica. Estos pasos en principio no se encuentran cuando uno realiza una práctica, cuando uno trata de hacer una interpretación en un caso, en la realidad, normalmente no están claramente separados estos pasos, pero se realizan. El primer paso que nos dice Nino es la determinación del material jurídico relevante. Esto es sumamente importante, digamos como primer paso. Se trata de determinar con qué contamos. Es decir, cuáles son las reglas, las normas que nos resultan relevantes o que nos pueden ser útiles para afrontar el trabajo, para determinar la solución de un caso, para fin de plantear una consulta con relación a un problema jurídico que tenemos que abordar. Entonces tenemos que hacer ese primer ejercicio, que es encontrar qué material jurídico es relevante, qué normas nos resultan útiles, dónde están. Bueno, no sé si tienen otros problemas con la señal. Yo en principio me veo bien acá. Si alguno tiene problemas con la señal, digamos, tiene que revisar su conexión. Les decía entonces que ese primer paso, digamos, es fundamental porque se trata de identificar el material relevante con el que vamos a tratar de incidir o de resolver. Esa identificación es una cosa. Luego que uno identifica, uno trata luego de hallar el material jurídico relevante. Es decir, la identificación es un paso formal. Digamos, uno tiene un problema, tenemos que resolver un supuesto donde se está alegando, para, digamos, mencionar algún caso práctico, digamos, alguien sugiere que el problema que yo tengo es que se alega que hay una
digamos, la prohibición de que las personas, las parejas del mismo sexo, para utilizar un caso dramático, no puedan contraer matrimonio. Esa es la realidad que tengo que abordar. Y bueno, yo puedo tratar de buscar material relevante para abordar mi cuestión, centrándonos en el contexto dominicano, disposiciones vinculadas a la Constitución Dominicana, que habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer en el artículo 55, pero también puedo visualizar el principio de igualdad, que dice que no puede haber discriminación por ningún tipo, por ninguna causa o condición en el artículo 39, pero también quizás pueda resultar un material relevante el principio del derecho al libre desarrollo de la personalidad en el artículo 43, y pueden haber otros materiales relevantes. Esa es la identificación. Fíjense que yo solamente he mencionado disposiciones que están contenidas en la Constitución Dominicana que nos pueden resultar relevantes para la solución de este conflicto. En el sentido que sea, no estoy tratando de prejuzgar una posible solución, porque como les digo, en la Constitución Dominicana, por ejemplo, tenemos desde un llamado específico de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero tenemos también la prohibición de la discriminación, tenemos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, tenemos distintos supuestos. Tenemos la protección de la dignidad humana como un metaprincipio más general en el artículo 38. Y en fin, tenemos muchos materiales relevantes. Luego tenemos, una vez identificado este material, tenemos que hacer el hallazgo. Este hallazgo, digamos, supone hacer un ejercicio de descubrir. Y aquí tenemos que empezar a deducir ya empíricamente qué es lo que tenemos ya propiamente dicho. Ya no es simplemente que tenemos unos artículos en la Constitución que nos resultan relevantes, sino que tenemos también que ir identificando la comprensión que se le ha atribuido a esas disposiciones, a esos artículos. Hallar material relevante, dice Nino. La asignación de sentido es el tercer paso que nos dice Nino, de ese material relevante. Tenemos que asignarle un sentido, y esto es una operación valorativa. Es decir, tenemos que tratar de identificar ya cuál es el contenido propiamente dicho que tienen esos materiales que hemos hallado. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué nivel de, qué prescripciones, qué normas propiamente dichas nos encontramos de esas disposiciones normativas que hemos identificado? Y por supuesto aquí entrarán en competencia las distintas perspectivas que hemos hablado ahorita sobre la interpretación, las perspectivas subjetivas o intencionalistas o cognoscitivas, es decir, cuál sentido tenemos que asignarle, el sentido que quiso el legislador, el que quiso el constituyente, es decir, el sentido del intérprete de la norma, o hemos de construir un sentido a partir de distintos métodos que sean de tipo evolutivo, a partir de las exigencias que plantea la comunidad, o sencillamente tratamos de buscar un sentido objetivo a partir del significado mismo de las palabras, que es, digamos, la perspectiva de para generar la contraposición entre la voluntad del legislador y la voluntad de la ley, la voluntad de la Constitución, vista desde una perspectiva objetiva. Pues bien, hay una cantidad importante de perspectivas, y cuando abordemos precisamente la cuestión metodológica mañana vamos a ver al menos creo que podemos ver algunas 20 distintos criterios interpretativos que pueden resultar útiles, y que los autores que pertenecen a la llamada, los autores que reivindican el carácter escéptico de la interpretación, pues ponen precisamente el énfasis de que es posible múltiples interpretaciones, y asignar a ese material relevante un significado dependiendo de la perspectiva que nosotros nos planteemos puede resultar un ejercicio sumamente riguroso, un ejercicio en el que podemos tener muchísimas visiones. Fíjense que si nosotros apelábamos a un criterio de carácter propiamente hermenéutico, el tratar de encontrar el significado de ese material relevante implicaría una conexión necesaria con las exigencias del caso, pero también con la propia experiencia vivencial del juez y el sistema de valores
internalizados en la sociedad. Es decir, un ejercicio que puede resultar más o menos complejo dependiendo de qué tipo de metodología se aplique. Y el descubrimiento del sentido de, digamos, del material relevante, se dice que es un paso empírico, porque ya se trata de descubrir precisamente cuál es, establecer, digamos, cuál es precisamente el significado que hemos de atribuir a ese material relevante. Es decir, estos pasos están profundamente interconectados en términos lógicos y hay una conexión necesaria. Pero es evidente que hay elementos valorativos importantes a la hora de tratar de asignar esos significados. Luego, el quinto paso del que nos habla, digamos, Nino, tiene que ver con la inferencia de las consecuencias lógicas de los materiales interpretados. Es decir, una vez hemos realizado la interpretación, hemos de determinar una serie de operaciones lógicas para poder atribuir el significado de esto ya a la solución de los casos prácticos. Y por lo tanto, hemos de revisar las consecuencias, hemos de depurar, ¿verdad?, este sistema de normas para evitar que haya consecuencias contradictorias. Aquí se produce precisamente el filtrado de evitar que haya antinomias, que haya contradicciones, estos vacíos, en fin, un ejercicio importante lógico. El paso número 6 del que nos habla Nino es la superación de las indeterminaciones. Es decir, vamos, todo el derecho, una vez hemos hecho ese ejercicio previo, hemos luego de encontrarnos que pueden haber algunas dificultades prácticas, digamos, elementos que nos impidan a nosotros poder aplicar de manera efectiva la solución de un caso. Esto, y tenemos que hacer ese último ejercicio de superación de indeterminaciones, de filtrar con un sentido práctico cualquier tipo de contradicción o vacío que hayamos identificado. Llenar lagunas, en fin. Aquí ya se trata sencillamente de dejar en este último paso claramente determinada cuál es la norma que nos va a resultar útil ya para la solución. Y lo último que se hace es la subsunción en el caso individual. Es decir, es el paso número 7. Es decir, es ya esta última etapa en la que tenemos una norma, una regla que nos va a servir para el caso. Ya hemos depurado esa regla, hemos contrastado que no haya contradicciones, hemos verificado que no haya una indeterminación o un vacío relevante para la solución, y ya tenemos una regla clara, y entonces lo que hacemos es aplicarla al caso individual. Y eso es un ejercicio de subsunción. Incluso en los casos que hablábamos ayer de contradicción entre principios constitucionales en el que apelamos a la ponderación finalmente termina con una subsunción, porque es que la propia ponderación, una vez que se ha realizado el juicio de ponderación y que se ha realizado la jerarquía axiológica para determinar cuál es la norma que nos va a resultar útil para la solución del caso concreto, esa norma se aplica a través de una subsunción. Es decir, la subsunción siempre se aplicará en la solución, digamos, de los casos. Lo que pasa es que no se hace un ejercicio tan sencillo como a veces se piensa, que sea un ejercicio meramente intuitivo, sino que la subsunción muchas veces exige un ejercicio previo, como hemos visto en este caso. Al menos 7 pasos complejos se han tenido que determinar para llegar a esa última fase, que es la subsunción. Y bueno, y llegar a esa fase, digamos, que es en términos pragmáticos, que la aplicación de la subsunción. Fíjense, insisto, que tras todo esto, el ejercicio de la interpretación del derecho, como ustedes pueden advertir, puede ser un ejercicio complejo, dependiendo del nivel de los casos que tengamos enfrente. En los casos constitucionales, normalmente el ejercicio de la práctica interpretativa tiene, en los casos que verdaderamente son de relevancia constitucional a mi juicio,
comportan ejercicios, digamos, que casi siempre demandan interpretaciones complejas en las que nosotros tratamos de visualizar distintas perspectivas interpretativas en las que los valores de los intérpretes entran en juego, en la que se maximizan determinados principios o valores que estén contenidos en la propia constitución y en la propia normativa que resulte aplicar. No se trata de un ejercicio sencillo, mecánico, es decir, sí hay subsunción al final, pero esa subsunción es el resultado de un proceso mucho más complejo. Por eso no podemos visualizar la práctica del derecho y la interpretación como un ejercicio meramente mecánico. Es un ejercicio en el que las distintas perspectivas teóricas, las distintas operaciones prácticas, los valores de los intérpretes, los condicionamientos y los valores de los intérpretes también condicionan la manera como los intérpretes leen los valores de la Constitución. Porque la Constitución tiene un conjunto de valores sumamente amplio, valores que resultan contradictorios entre sí. Entonces, por eso es que a mí me resulta muy difícil asumir la perspectiva de un Ronald Dworkin de que hay una única solución correcta y que podemos siempre encontrarla. No, en realidad es muy difícil defender la idea de esta única interpretación correcta, pero sí podemos tratar de acotar el marco de interpretaciones posibles. Por eso es tan importante que conocer la llamada ideología del juez, y es lo último que quiero compartir con ustedes. Las llamadas teorías, que es un tema también sumamente relevante, tomando en cuenta, como habíamos anticipado con la teoría hermenéutica, el rol relevante que corresponde al juez en la práctica interpretativa. Es algo que muchos autores que incluso que no son propiamente hermeneutas hoy tratan de reivindicar. De ahí es la importancia de las llamadas teorías o ideologías de la aplicación del derecho, de la interpretación del derecho, en la que, muchas gracias Araceli por la consideración. Entonces, estas distintas teorías interpretativas de la función de los jueces son relevantes porque nos permiten visualizar y entender cómo el juez, el rol que juega el juez puede ser determinante para el significado último de la interpretación. Yo en esto voy a seguir un trabajo que aparece en línea, a quienes les interese buscarlo, se llama, de un autor belga que se llama François Oss. Voy a escribir el nombre. Bueno, lo escribiré ahorita. Pero se llama Tres modelos de juez: Zeus, Hércules y Hermes. Este autor, esta misma idea de los modelos de jueces, también digamos, con otra denominación, pero también otro autor, también europeo, en este caso polaco, Jerzy Wróblewski, también contiene una clasificación análoga sobre los tipos de jueces que también, digamos, nos resulta útil. Él habla básicamente de tres modelos de juez. Habla de la ideología de la aplicación del derecho, ideología de la decisión vinculada, de estas tres ideologías, ideología de la libre decisión judicial y la ideología de la decisión legal y racional. Vamos a ver estos tres modelos ideológicos para hacer una simbiosis con las categorías que plantea Oss. Vamos a ver cada uno de estos. La ideología de la decisión vinculada. Esta ideología de la decisión vinculada, dentro de las teorías propias de la interpretación o de la ideología de la aplicación judicial del derecho, se pueden relacionar con el modelo del juez Hércules, del juez Zeus que plantea François Oss. Es un juez que trata de visualizar el derecho desde una comprensión, si se quiere, positivista, autoritativa de la aplicación del derecho. Es un juez que ve su práctica jurídica, que ve su ejercicio interpretativo como de vinculación con unas fuentes claramente establecidas en el ordenamiento, y su función es cognoscitiva. La función del juez es tratar de conocer, deducir e identificar de esas fuentes normativas
en el derecho, qué soluciones se prevén para solucionar, para fines de resolver los casos, los conflictos. El juez no tiene, por lo tanto, que realizar juicios de valor ni juicios morales sobre la actividad interpretativa, porque el juez es el aplicador de una voluntad ajena, la voluntad que ha sido fijada por el autor de la norma, por el legislador, por el constituyente. Entonces el juez está atado. Por eso es el concepto que utiliza Wroblewski de que es la decisión vinculada. El juez está vinculado a ese desarrollo normativo que ha producido el legislador. Y la interpretación, por lo tanto, y para este juez la interpretación del derecho es una actividad, como les digo, cognoscitiva. Es una actividad que lo que hace es que provoca precisamente identificar el derecho que ha sido dado, sin tratar de juzgarlo y sin preocuparse incluso por las consecuencias que de ello se deriven. Porque no le corresponde al juez desde esta perspectiva. El juez está atado, está vinculado a esa solución. Os apela a la figura de Zeus porque este es el juez que está situado en el Olimpo. Está situado en el Olimpo abstracto de las normas jurídicas y su práctica es deducir desde el cielo del Olimpo, como Zeus, allá arriba, y tratar de incidir desde arriba en el ordenamiento jurídico. Entonces, la construcción del derecho para este modelo es una construcción que se hace desde lo alto del sistema normativo hacia abajo a los casos. Entonces, la práctica de este juez es, insisto, es una práctica deductiva, una práctica cognoscitiva, y por lo tanto tratará de identificar métodos de interpretación del derecho que hagan cuenta de la identificación de la voluntad de los autores de las normas jurídicas, de los autores de las fuentes del derecho. El segundo juez, digamos, el juez de la libre decisión, el juez de libre. Este modelo, François Sos, de este modelo de juez lo relaciona con Hércules y habla del modelo de juez Hércules, en el que de alguna manera trata de reivindicar en cierta medida la visión de Dworkin, pero no tanto la construcción dworkiniana, sino más bien la visión de la llamada escuela libre. Son todos estos modelos judiciales en los cuales se defiende la idea de un juez justiciero. Un juez que está centrado en la preocupación por hacer justicia. Los autores hermeneutas, en general, serían la mejor visión de este modelo de juez. Los autores hermeneutas, es decir, son jueces, el juez libre. Además, este juez también es una reverencia al realismo jurídico y a las teorías críticas del derecho que tratan de plantear lecturas del derecho que sirvan para mejorar la condición social. Todos estos jueces que tratan de construir su práctica desde una visión de hacer justicia social, aún al margen de las limitaciones que plantean las disposiciones normativas. Es ahí donde está el punto nodal. El juez, digamos Hércules, en la comprensión que hace Oz, es un juez que está preocupado por hacer justicia, independientemente de lo que digan las fuentes del derecho. Su preocupación no está en los textos. Los textos son irrelevantes. En realidad, la relevancia está puesta en la capacidad de poder hacer justicia. Y por lo tanto, la interpretación se ve, como habíamos advertido con las teorías hermeneutas, como una comprensión existencial del juez hacia la realidad práctica para tratar de buscar el mejor sentido posible de justicia que se pueda garantizar con la solución del caso. Entonces, si Zeus está allá arriba construyendo el derecho desde las interpretaciones teóricas abstractas que plantea el legislador en el cielo jurídico, el juez Hércules está en la tierra y desde las penurias de la tierra, desde las limitaciones de la tierra, está tratando de hacer justicia. Digamos, y se habla precisamente, claro, en principio el juez Hércules parece más interesante porque es un juez que está pensando desde los problemas.
desde los problemas de la gente. El problema del juez Hércules, valga la reiteración de palabras, es que se descuida de la norma, se descuida del derecho, se descuida de los cánones formales y de las fuentes como tales. Su preocupación, por lo tanto, es hacer justicia al margen, si es necesario, del derecho. Toda la crítica del realismo jurídico, todas las teorías exécticas sobre la interpretación, de alguna manera reivindican la visión del juez Hércules. Y las teorías críticas de la libre creación del derecho, de la libre interpretación, que se defendieron, digamos, en la década del 30 en Europa, son deudoras o son de alguna manera reconducibles a esta visión de juez Hércules. ¿Por qué se apela a la visión de Hércules filosóficamente? Bueno, en el caso Oz apela a Hércules por la significación misma de este dios. Hércules es un semidios que carga un profundo, digamos, dolor interno por todas las penurias que él mismo cometió. Recuerden que Hércules terminó asesinando a su propia familia, así que tiene una necesidad inmanente de hacer justicia, de reivindicarse. Por eso la imagen de este juez Hércules, el juez justiciero, el juez que trata de construir y reconstruir el derecho para hacer justicia, desde los casos, desde las exigencias de los casos, independientemente de lo que plantea el derecho. Es decir, el derecho, si tiene que torcer el derecho, si tiene que torcer los significados del derecho, desconocer las disposiciones normativas claras en relación a los casos, lo hace porque siempre que lo exijan los casos, porque su preocupación está exclusivamente pensada desde la solución justa de los casos y no desde las exigencias normativas que plantea el derecho, que plantean las fuentes. El tercer juez del cual plantea es el juez Hermes, que vendría a ser el equivalente a lo que Wroblewski denomina como la ideología de la decisión legal y racional. Vamos a ver. Hermes, el juez Hermes, digamos, para la teoría, digamos, de interpretativa de Hermes, el sistema normativo es complejo. Es un sistema de fuentes en el que hay sin duda interacción entre distintas fuentes normativas, distintos valores, principios, reglas, pero además también están las exigencias mismas de los casos. Entonces, para el juez Hermes, la decisión judicial es un ejercicio en el que sin duda hay elementos volitivos o creativos, como decía, como apela de alguna manera el juez Hércules, pero también hay fuentes formales que tenemos que respetar. Entonces el ejercicio de la interpretación tiene que ser un ejercicio que trate de poner en un pie de compaginación las exigencias del derecho, de las fuentes, de las normas, con las exigencias de la realidad de la solución. Y este modelo, digamos, François Oz habla de Hermes porque Hermes es el mensajero de los dioses. Es el único de los dioses que tiene la capacidad de moverse entre el cielo, la tierra y el inframundo. Es decir, Hermes tiene una capacidad extraordinaria de poder comunicarse, porque es el único que puede moverse entre todos estos niveles. Conoce el cielo del Olimpo y se codea con los otros dioses, pero también conoce las limitaciones que hay en la tierra, pero también incluso más abajo en el inframundo. Entonces, el juez Hermes tiene la capacidad de moverse en distintos niveles, de comprender distintos tipos de situaciones y tiene que estar en condiciones precisamente de poder hilar en un conjunto armónico, en una red armónica, las exigencias de las normas, de las fuentes del derecho, con las exigencias que nos plantean los casos. Creo que el ejemplo de la cita que leíamos ahorita de Zagrebelsky, refleja perfectamente bien esta sensibilidad que uno puede atribuir a un juez Hermes. Es decir, la necesidad de poder compaginar exigencias normativas con las propias realidades de los casos. A mí, en lo personal, me parece que
que la teoría del juez Hermes es con la que yo en principio me siento más identificado. Es decir, un juez que sí trata de hacer justicia, de asegurar una solución óptima a partir de las exigencias de los casos, pero que no se descuida de las limitaciones que plantean las fuentes del derecho. Entonces, estos distintos, insisto, estas distintas ideologías son importantes para el estudio del derecho porque son las que marcan, en la práctica de la interpretación, marcan la manera como los jueces se acercan a la interpretación desde el punto de vista real. De ahí, y yo creo que les voy a compartir un pequeño texto que yo escribí sobre, yo hablo del perfil de los jueces constitucionales, del perfil de los jueces de las altas cortes, porque precisamente teniendo en cuenta estas distintas ideologías que pueden tener los jueces, yo defiendo que uno de los parámetros que deben ser tomados en consideración a la hora de integrar un alto tribunal, un tribunal constitucional, una Corte Suprema, es la perspectiva ideológica, la perspectiva de la ideología judicial, la ideología de los jueces en sentido general, pero también su visión ideológica sobre cómo entienden la práctica del derecho. ¿Por qué? Porque un alto tribunal necesita hacer convivir distintas perspectivas. No podemos tener un tribunal en el que todos los jueces sean Hércules, ni que todos los jueces sean Zeus, pero tampoco todos los jueces. Quizás se necesitan perspectivas distintas que puedan compaginar, y se necesitan jueces Hermes sobre todo, que puedan, digamos, moverse entre las exigencias de los casos, que sepan bajar al infierno de los problemas de la economía, de la política, de los problemas sociológicos, para tomar decisiones que sean adecuadas, pero con la sensibilidad suficiente para no alterar la significación del derecho, para respetar los cánones formales, los criterios formales de las fuentes del derecho. Y entonces, insisto, todo esto nos plantean caminos diversos en la práctica de la interpretación. Entonces, fíjense cómo hoy, y con esto ya voy a ir terminando, porque creo que a pesar de que llevamos una hora y creo que tenemos una hora y media, pero hablando, para mí es mucho tiempo. Creo que hoy hemos podido visualizar distintas cuestiones relevantes para la comprensión teórica de los temas de interpretación. Vimos en un primer momento, y ahora voy recapitulando, digámoslo así, la comprensión distinta de las escuelas analítica y de la perspectiva de la filosofía hermenéutica. El texto que les compartí, un texto, no sé si lo cargaron, de Atienza, que hace una sinopsis bastante útil de esas distintas perspectivas. Me parece que con ese solo texto se puede hacer el recorrido de esa primera parte, y para fines de poder tener una visión ya más sintética y de poder afianzar esto que les he sido planteando. Pero igual les compartí un texto de Dworkin, un capítulo de un libro que explica de manera más detallada la teoría y la perspectiva de un Ronald Dworkin. Para la perspectiva analítica, el texto de Nino, sobre el que dialogamos ayer, también es bastante útil. Es bastante útil para tener una perspectiva rápida de toda la perspectiva propiamente de la teoría analítica y el peso relevante que pone en el lenguaje. Pero el ensayo de Atienza también hace un repaso, una sinopsis rápida sobre la teoría de Guattini. Yo les he mostrado ya varias veces el libro de Guattini, Interpretar y Argumentar, que es un libro muy didáctico, lo pueden conseguir y pueden estudiar ya de manera profunda esta perspectiva analítica. En todo caso, el ensayo que plantea Atienza hace una sinopsis bastante útil. Y lo último, digamos, he hablado de los pasos, digamos, de la actividad interpretativa, siguiendo a Carlos Nino, en un texto que no les compartí porque es un capítulo de su libro de interpretación constitucional. Veré si se lo puedo compartir también, si les parece de interés. Y por último, me he referido a este tema de las ideologías de la interpretación y de la aplicación judicial, haciendo una simbiosis entre la perspectiva de Jerzy Wroblewski y de François Oz. El texto de Oz está en línea, se lo puedo hacer llegar si le interesa, pero en todo caso lo pueden ubicar con mucha facilidad con la idea de estos tres modelos de juez. Hércules, Zeus,
Hércules y Hermes. El texto está en la revista Doxa, que es una revista de filosofía del derecho que está en línea, pero en todo caso aparece con mucha facilidad. Entonces, nada, cierro esto agradeciéndole a todos los que me han estado acompañando en este día. Les reitero, mi nombre es Félix Tena de Sosa, de República Dominicana. Espero que este diálogo que hemos tenido hoy haya, digamos, resultado mínimamente interesante para ustedes, y que mañana, ¿verdad?, podamos retomar esta conversación para hablar un poco de métodos, de códigos o métodos o criterios interpretativos. Y sé que esto es un tema que interesa a veces más a los juristas porque tiene una dimensión práctica relevante, pero no podemos, yo siempre, digamos, trato de señalar a mis estudiantes la importancia de la teoría. Porque cuando uno no tiene una base teórica apropiada, se maneja en la práctica del derecho como el barco ebrio de este poeta francés Arthur Rimbaud, que caía, digamos, dependía de las olas para llegar a algún puerto. Y no es bueno, digamos, la práctica del derecho manejarnos así. Por eso es importante tener el sostenimiento teórico, porque la teoría nos ayuda luego a tener elementos apropiados para una mejor comprensión de la práctica. De ahí que esta asignatura, digamos, de este módulo, el propio título de por sí de hermenéutica jurídica evoca una dimensión profundamente teórica. Y entonces hemos tratado de ir visualizando estos elementos teóricos. Mañana vamos a ver esos criterios o parámetros interpretativos, y vamos a ver, en la medida de lo posible, quizás algunos ejemplos fácticos. Yo les quedé de mandar una sentencia, voy a ver si se las remito para que se las hagan llegar. Y como nada, les reitero el agradecimiento por haberme acompañado en esta noche, y espero que mañana entonces podamos continuar este diálogo ya refiriéndonos a esos métodos, esos códigos interpretativos. Les adelanto desde ahora, por si alguno, digamos, conoce el libro o si pueden conseguirlo, que vamos a dialogar básicamente sobre una parte relevante sobre el primer capítulo de este libro, que trata sobre unos códigos interpretativos, y me parece muy útil. En todo caso, también podrá resultar muy útil encontrar un texto que hay en línea trataré de ver si se lo puedo mandar, de Jerzy Robleski, que es un texto que también, digamos, puede resultar muy útil para este asunto. Es un Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica. Este texto también podrá resultar muy útil para ustedes para comprender estos llamados códigos interpretativos y estos temas metodológicos de la interpretación, porque tradicionalmente nos tendemos a visualizar los métodos interpretativos situándonos primero en los 4 niveles o los 4 métodos clásicos de Savigny: el método digamos lingüístico, gramatical, lógico, el método sistemático y el método histórico. Luego se agrega el método teleológico, que es su construcción de Yering, que sería un quinto instrumento de interpretación. Pero en realidad los códigos interpretativos son más complejos y se producen combinaciones entre ellos, y eso es lo que vamos a ver mañana. Y estas distintas combinaciones nos permiten llegar a soluciones distintas a la hora de generar interpretación. De ahí que se apunte luego de esos primeros códigos primarios la existencia de unos códigos de segundo nivel que nos permitan dotar de cierto nivel de certeza y de justificación la elección de los códigos primarios. Simplemente les voy adelantando estos temas, que es sobre los que vamos a dialogar en el día de mañana. Gracias por haberme acompañado. Si quieren seguirme, les reitero, en las redes sociales me pueden, en Twitter. Yo estoy un poco recogido esta semana porque en mi país hemos tenido un proceso electoral de primarias internas, y hay todavía un conflicto bastante fuerte con relación al resultado de la elección del candidato presidencial del partido mayoritario, y por eso no he estado muy activo a través de Twitter, pero me pueden seguir
a través de mi Twitter, @FélixTena. Creo que ayer lo escribí por ahí, y podemos, digamos, continuar en esa línea, continuar dialogando. Cualquier pregunta o duda, yo tiendo a ser muy abierto en responder, interactuar en línea. De manera que cualquier duda o pregunta con relación a esto, incluyendo a estos temas, pueden hacérmela por allá, y así nos mantenemos en contacto después de haber tenido esta conversación. Nos vemos mañana, donde vamos a volver a dialogar, insisto, sobre estos códigos interpretativos, y espero que puedan traer sus preguntas. O sea, ya en el primer día y hoy mismo me habían planteado preguntas sobre temas de métodos interpretativos. Bueno, pues mañana traigan sus preguntas para que quizás podamos hacer esto más interactivo. Yo puedo ir viendo las preguntas que ustedes plantean y con gusto se las voy respondiendo. Bien, entonces, la portada del libro. Vamos a ver, alguien me ha pedido mostrar la portada del libro. Este es el libro: Ensayos de Metajurisprudencia Analítica. Y miren, el texto de Wroblewski, yo lo encontré en línea. Quizás lo puedan también descargar, pero en todo caso se los puedo hacer llegar. Este texto también puede resultar muy útil para este tema de los métodos de interpretación, y sobre todo los códigos interpretativos en el formato que les he sugerido dialogar en el día de mañana. Espero que tengan una feliz noche. Aquí ya en mi país ya son las 9 de la noche, o van a ser las 9 de la noche. Y les reitero el agradecimiento de que me hayan acompañado en el día de hoy. Nos vemos en una próxima clase, donde continuaremos hablando de interpretación o hermenéutica en el ámbito del derecho. Muchas gracias.